¿Por qué nos cuesta tanto en ocasiones cambiar? ¿Cuáles son las claves para poder afrontar los cambios con éxito? Y es más, ¿qué importancia tienen factores como el autoconocimiento, la creatividad o incluso la actitud positiva a la hora de afrontar los cambios? Si te interesan estas y otras preguntas que vamos a tratar a lo largo de la noche de hoy, te invito a que nos acompañes. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre cómo gestionar los cambios, hemos orientado el programa de hoy, por eso hemos titulado, como no podía ser de otra manera, Cómo gestionar los cambios. Y una semana más contamos con nuestro amigo y colaborador de lujo, señor Carlos Guerrero. Muy buenas noches. Buenas noches, Fabián, ¿qué tal? Muy bien. Carlos, además de ser colaborador en nuestro programa, también colabora con Sinaya Marketing y con el máster en Dirección de Marketing y Comunicación empresarial de la Universidad Politécnica de Valencia, de la UPV. Y aquí también hace la labor de enlace con el mundo virtual. Y Carlos, ¿qué nos cuenta en Internet sobre el tema que tratamos hoy? Bueno, pues si me lo permites, hoy iba a resumir, a introducir más bien el tema que hoy nos ocupa a través de 3 tweets que he rastreado, ¿no?, por Twitter. El primero dice, nuevas competencias, 2 puntos, gestión del cambio. Es decir, entendiendo la gestión del cambio como una de las nuevas competencias, ¿no?, a fomentar, sobre todo en cargos medios y directivos. De ahí enlazo con otro tuit que decía alguien, ¿jefe o líder? Un buen líder será un buen jefe, sin embargo un jefe no tiene por qué ser un buen líder, ¿no? Depende de cómo se gestiona el cambio. Y por otro lado, para acabar con esta introducción, pues nombro otro tuit de Virgilio Gallardo, el cual es un referente a nivel nacional, que dice que una buena idea no implica una buena ejecución. El camino para que la creatividad se convierta en innovación se llama gestión del cambio. Yo creo que con esto vamos bien para empezar. Muchas gracias, Carlos. Hoy te lo has currado, ¿eh? 3 tweets, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, a modo introductorio siempre nos gusta iniciar con 3 pinceladas que nosotros entendemos que son interesantes a la hora de afrontar el tema de hoy. La primera de la que yo hablaría sería que una frase que escuché hace muchos años y transmitía una idea. Lo único constante que existe es el cambio. Y teniendo en cuenta que el cambio sí o sí va a suceder, me parece que cada vez es más adecuado e importante el saber cómo adaptarnos. Ya lo decía Darwin, que la especie que mejor se adapta es la que sobrevive, ¿no? Y iría incluso un puntito más allá, y es un concepto que se llama el de proactividad. De alguna manera la adaptación muchas veces tiene que ver con reactividad, reaccionamos ante lo que nos sucede. La proactividad, iríamos un puntito más, queremos ver dónde nos queremos dirigir y empezamos a hacer esa serie de cambios para llegar a aquel lugar en el que nos queremos dirigir. La segunda clave de la que yo hablaría sería la de hacer una valoración realista, tanto de la situación como de las posibilidades que tenemos actualmente. De alguna manera es ver dónde estamos, un análisis de dónde estamos y dónde queremos llegar. Y esa valoración ha de ser realista, porque si nos alejamos de la realidad, nos alejamos de las soluciones. Dentro de ser realista, a ser posible desde una orientación positiva. La tercera clave de la que yo hablaría sería muchas veces no nos atrevemos a cambiar porque tememos las consecuencias de lo que pueda sucedernos. Y de alguna manera la clave de la que yo os hablaría sería la de relativizar la importancia de lo que nos puede suceder. Y hay 2 preguntas que desarman un montón de miedos. La primera es la de ¿qué es lo peor que me puede pasar si hago esto? Y la segunda, porque hay gente que es bastante negativa o pesimista y te viene con contestaciones de catastrofista, ¿no?, de alguna manera. Entonces la segunda pregunta que se le hace es ¿y cómo es eso de probable? Con estas 2 preguntas en multitud de ocasiones desarmamos un montón de miedos que podemos tener detrás. A modo de síntesis, las 3 claves de las que yo os hablaría sería la de proactividad, valoración realista y relativizar. Y bueno, seguro que los invitados que tenemos hoy nos van a dar muchísimas más claves sobre esto. Carlos, ¿de quién se trata? Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a 2 personas a las que yo personalmente admiro y que, bueno, casualmente los 2 ya han pasado por el programa. El primero es, en primer lugar, David Juárez. Bienvenido, David. David fue el primer valiente en atreverse a venir al programa, antes incluso que yo. David es profesor titular en la Universidad Politécnica de Valencia, es coordinador del máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial y colaborador en ISEUM Business School. Luego, por otro lado, tenemos a Liliana Brando, que tuvimos en el programa Liderarse para Liderar.
y que recuerdo que nos dejó a ambos con la sensación de ser uno de los programas que más a gusto nos había hecho sentir, ¿no? Bueno, recordando un poquito el perfil de Liliana, ella es directora, profesora y coach en Fundesem, coordinadora del club de coaching, analista de formación en la Escuela de Liderazgo de Tempe, de Inditex, y especialista en coaching, liderazgo y gestión del talento del capital humano. Así que bueno, yo creo que dos invitados de lujo. Gracias por acompañarnos de nuevo. A vosotros. Muchísimas gracias, y desde luego has hecho una síntesis de su currículum, porque si no nos hubiera faltado programa. Y comentabas que casualmente, y yo diría que no es casualidad, bueno, es, no es casualidad. Causalidad. O sea, si están es porque los hemos invitado, y si repiten es por algo, y para mí es, vamos, una satisfacción enorme tener en la misma mesa a tres personas para mí muy importantes dentro de mi vida, tanto ya casi personal como profesional, y son de alguna manera dos personas que para mí son mentores. Entonces, más que casualidad, son causalidad, y nos falta aquí una tercera pieza de invitado que hubiera sido Francisco Torreblanca, nuestro amigo, para unir un poco ya todo lo que es el mare magnum de gestión del cambio. Muchísimas gracias por estar aquí, me hace muchísima ilusión. A ustedes. Bueno, la primera pregunta que yo te haría, para ti, David, ¿por qué nos cuesta tanto en ocasiones cambiar? Bien, nosotros vamos evolucionando a nivel personal o a nivel profesional hacia una situación en la cual nos sentimos cómodos. Es una situación que tenemos controlada, pese que pueda darse el caso de no estar lo más conforme con ella. Entonces, resumiendo, el rechazo al cambio normalmente es por la propia comodidad, sin llegar a analizar los beneficios que puede tener producirse ese cambio. La tan conocida ya a veces nombrada zona de confort, ¿no? Exactamente, estamos dentro de nuestra zona de confort, por poco confort que tengamos, y ese miedo hacia lo que pueda venir, aunque sea exitoso, y esa falta quizás de motivación hace que nos quedemos en nuestra propia zona de confort sin llegar a analizar otras posibilidades. Muchas gracias, David. Y Liliana, ¿cuáles crees que son las claves para que sacamos de esa zona de confort y nos atrevamos a hacer ese cambio, ¿no? Bueno, a veces no sabemos muy bien qué nos está pasando y comenzamos a sentir una sensación extraña, una sensación que podríamos asociar con lo que se siente cuando se comienza una despedida. Entonces hay que empezar a escuchar nuestro propio cuerpo, nuestras propias emociones, qué nos están diciendo, atrevernos a escucharnos a nosotros mismos. Cuando eso coincide con que estamos necesitando un cambio, por supuesto que lo primero es perderle miedo al cambio, es perderle miedo, es lo que acaba de decir David, ¿no? Salir de la mal llamada zona de confort, que normalmente no es muy confortable. Es de costumbre, de alguna manera, la zona de acostumbrada. Es la zona que conocemos, nada más, no tiene más mérito que eso. La otra es la zona de aprender, y si salimos para aprender, gestionamos cambios. Cada vez que aprendo algo, ya no soy la misma persona que era, soy aquella más lo que aprendí ahora en el nuevo paso. Luego hay un problema con los muy entusiastas con el cambio. Hay gente que es proactiva, decías tú hoy, hay gente que es peligrosamente proactiva. Entonces, uno de los temas quizás sea el foco. Tener un montón de posibilidades, ser polivalente, es ideal para volar. Pero cuando hay que poner los pies en la tierra, tengo que elegir una de esas posibilidades que me dan mis características. Entonces, cuando tengo el foco, puedo ya comenzar a armar el plan, ¿no? Esto que tú decías, seamos realistas. Que volar con los pies en el suelo, ¿verdad? Exactamente, después volemos, pero comencemos con los pies por lo menos en el suelo. hacer una estrategia y saber dónde nos queremos Claro, dirigir. exactamente. Ser realista con nuestras posibilidades, con nuestros recursos o con los recursos que podemos añadir luego, andando más. Pero tenemos que comenzar con una propuesta lógica. El famoso SMART, ¿no? Sí, para definir los objetivos. Sí. Exactamente, ponerle a ese objetivo que quiero lograr las preguntas, hacerlo pasar la prueba de, bueno, si es realista, si es posible, si está dentro de lo que a mí me toca hoy, aquí y ahora, si lo puedo medir, bueno. Entonces, aprovechar todo ese bagaje para llevar adelante el foco. Entonces digo, perder el miedo, atreverse, focalizar, y luego, y fundamental, ser constante, porque cada vez que hacemos un cambio, las cosas no son perfectas, ni son tal cual las soñamos. Entonces, tener la flexibilidad para no frustrarnos, no sufrir la frustración frente a esto que
que seguir cambiando, ser flexible para ir adaptándome a lo que va ocurriendo. Para mí esas son mis 3 claves. Me gusta. ¿Qué otros factores crees, David, que hay que tener en cuenta para gestionar el cambio de manera exitosa? Bien, yo aquí hablaría en 3 ámbitos, uno a nivel personal, otro a nivel quizás equipo, en el caso de que estemos hablando de una empresa, y también a nivel empresa, ¿no? Es decir, global. Si estuviésemos hablando a nivel personal, pues hay que tener suficiente conocimiento de cuál va a ser la nueva situación, es decir, partir ya de unos conocimientos previos, informarse de cuál va a ser la nueva situación, tener una actitud positiva, tener una actitud focalizada a saber que van a haber determinadas situaciones, no problemas, pero situaciones no esperadas, y a partir de ahí empezar a crear una serie de pasos, una planificación que nos va a llevar a conseguir los objetivos que nos planteamos. Si estuviésemos hablando de dirigir un equipo, pues habría que establecer, por un lado, factores motivacionales, dar toda la información posible a este equipo e inclusive hacer entender a cada persona qué rol va a tener en ese proceso de cambio y de alguna manera que se sientan partícipes del éxito y que entiendan cuál es su papel en lo que es el equipo, lo que es el proyecto, la meta, es decir... La misión, ¿no? La misión exactamente, la misión del planteamiento que se está haciendo. Y finalmente, a nivel empresa, lo que yo recomendaría sobre todo es comunicación, es decir, trasladar a nivel interno todo movimiento, todo cambio que se va a llevar a cabo, para que las personas, por un lado, lo sientan, se sientan partícipes de ello, no les venga esa información por terceros, y de esa manera también se sientan partícipes de un proyecto global. Luego hay que potenciar en estos casos la comunicación interna. Y Liliana, me consta que para ti es importante el autoconocimiento. ¿Qué importancia y cómo afecta el autoconocimiento en la gestión del cambio? Es fundamental. Yo no puedo cambiar lo que no conozco. Y además no puedo motorizar ese cambio si no me conozco tampoco. O sea, ¿cómo soy? ¿Qué capacidad tengo para hacer el cambio? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que empezar cambiando de mí misma para luego poder cambiar a los demás, ¿no? Esto de liderarse a uno mismo para poder liderar un cambio como el que acaba de decir David, por ejemplo, de equipo o ya de empresa directamente, tenemos que comenzar por la célula más pequeña, que es uno mismo. Entonces, yo insisto en esta frase, la digo siempre, pero es que yo no puedo cambiar lo que no conozco. Es como un deber para muchos otros emprendimientos, fundamentalmente para el cambio, para el aprendizaje, conocerme a mí mismo. Creo que sin eso no podemos comenzar. No podríamos poner el foco que decíamos antes, no podríamos saber si somos polivalentes o no. Tenemos que atrevernos a conocernos. David, antes hablabas también de gestionar equipos y demás, ¿no? Cuando vamos a gestionar un equipo, ¿qué estilo de liderazgo es más apropiado a la hora de afrontar los cambios? Pues realmente no existe un estilo único, digamos que hay que adaptarse en cada fase del cambio, de alguna manera ser un poco camaleónico y tratar de compensar la parte más democrática en la cual el equipo va a estar trabajando y aportando y una parte más autoritaria en los momentos que sean necesarios. Yo en estos momentos estoy colaborando en un proyecto en el sector del calzado y hemos trabajado varios estilos de liderazgo con la persona inicialmente planteada para ello. Es decir, nosotros somos consultores externos y estamos trabajando un proyecto que va a llevar un cambio drástico en la empresa y por un lado empezamos sin afectar la decisión de las personas implicadas y se ralentiza, todos quieren aportar, consigues que se motiven. Por otro lado lo íbamos llevando, los íbamos guiando, en ese proceso era democrático pero guiado y de esa manera veíamos que íbamos evolucionando y en determinadas situaciones donde aquello se dilata en el tiempo o quizás no hay un planteamiento claro de qué dirección elegir, lo que hacemos es plantear ese liderazgo un poquito más autoritario de marcar, bueno, de una manera obviamente justificada, explicándoles el porqué, marcarles las direcciones hacia dónde seguir para que de esa manera logremos la meta final a través de esos objetivos, ¿no? De alguna manera más directivo, ¿no? Me gusta lo que estás diciendo porque de alguna manera es tener distintas herramientas y en función en qué empresa estamos, con qué persona estamos trabajando, poder ejercer un rol o comunicar de una determinada manera en función de las personas que tenemos en mano. Efectivamente, sí. Nos adaptamos a las personas con las que estamos trabajando. No les afecta de la misma manera ni tienen la misma actitud unas personas que otras, unos equipos que otros e inclusive unos sectores que otros. Muchas gracias.
Y la creatividad, Liliana, Fundamental. Otro punto espectacular. ¿Qué importancia crees que tiene a la hora de...? Sin creatividad no podemos hacer cambios, porque seguiríamos haciendo lo mismo. Tenemos que aplicar la creatividad, es fundamental. Todos somos capaces de crear. Todo está en que las condiciones se den para permitirnos expresar eso que tenemos adentro. Una de las cosas importantes para la creatividad es perder uno de los miedos, que es el miedo a hacerlo mal, el miedo al juicio ajeno, a la mirada ajena. Para crear tenemos que estar libres y que no nos importe el juicio ajeno. Entonces viene muy bien que nos conozcamos primero, que sepamos cómo reaccionamos emocionalmente frente a estas cosas, y cuando el juicio ajeno toma el espacio que debe tomar, un juicio más, nosotros nos soltaremos, habremos perdido el lastre de uno de estos miedos y nos podremos soltar para crear. La creatividad será la que no tenga nunca fin en lo que es gestión de cambio, ¿no? Lo que nos permita seguir. Antes también comentaba Liliana el hecho que muchas veces se puede confundir el ser proactivo o incluso ser positivo con alejarnos de la realidad. Y claro, hacías mucho hincapié en conocernos, tener de alguna manera, crear una estrategia, una planificación. David, ¿qué importancia crees que tiene el tener una estrategia a la hora de saber afrontar un cambio? Creo que es el punto de partida para hacerlo realmente creíble y realmente que se pueda plasmar. Es decir, nos tenemos que plantear una serie de objetivos, esos objetivos tienen que ser alcanzables, esos objetivos tienen que depender principalmente de nosotros para que podamos lograrlos, para que dependa realmente de nosotros el éxito en su consecución, y ponerle fechas. Es decir, si hacemos una planificación correcta, iremos afrontando paso a paso. En cada paso, digamos, la fecha para que hemos de cumplir, ¿no? Efectivamente, es decir, nos tenemos que comprometer a que los pasos que vamos a ir dando se logren en unas fechas determinadas, e inclusive ir un poquito más allá, plantearnos escenarios posibles, de alguna manera, para sentirnos cómodos ante las posibles vertientes o caminos que nos vamos a encontrar durante el cambio. Es decir, tenemos que trabajar muy bien cuál va a ser nuestro campo, ¿no? Es decir, nuestro escenario, y de esa manera tendremos planteamientos diferentes ante posibles caminos y fechas para poder lograrlo. Me gusta lo que estás diciendo, de alguna manera, ¿no? Es tener una estrategia, una planificación para los imprevistos también, ¿no? Efectivamente. Y recuerdo algunos de los entrenadores dentro del fútbol que han sido más laureados, en su momento igual incluso se reían de ellos o los criticaban porque tenían casi cualquier tipo de circunstancias que podía suceder a lo largo del juego, las tenían ya preparadas. O sea, desde un saque de banda, cuando casi nadie planeaba muchas de esas cosas, ellos tenían un montón de alternativas. Claro, si tú tienes alternativas ante lo que puede suceder, es mucho más probable que te vayas a adaptar mucho mejor. Claro, te va a generar un escenario de confianza, porque son situaciones que ya has visualizado. Y el entrenamiento visual, la visualización, de alguna manera, bueno, hay estudios que avalan que incluso tiene mayor rendimiento que el entrenamiento físico. Porque de hecho hay en estudios dentro del deporte, del campo del deporte, que jugadores de baloncesto avanzaban más haciendo entrenamientos con visualización que haciéndolo con la práctica, porque con la práctica igual ni eres consciente de lo que estás haciendo. Con una visualización presta mayor conciencia de cómo lo quieres hacer. Claro, te obliga a elaborar la idea, está muy buena. Y Liliana, en el mundo de las empresas, ¿cómo crees que afecta el hecho de saber gestionar bien los cambios? Porque se habla mucho de gestión del cambio en todos los ámbitos, pero en el mundo de la empresa creo que cada vez es más importante, ¿no? Fundamental, vivimos en un mundo que cambia vertiginosamente todo el tiempo, las normas del mercado cambian, las crisis se enciman una sobre la otra, se superponen, ¿no? Entonces, si la empresa no se adapta a todos estos cambios, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? La que se queda con la tradición, esto lo hicimos siempre así, no hay por qué hacerlo de otra manera, normalmente están cerradas, están todos tranquilos, no tienen más cambios. Ya está. Pero cuando tienes que sobrevivir de verdad y mantener la empresa y salir adelante, tienes que gestionar cambios. Los cambios tienen etapas, hay que saberlas trabajar, algo explicaba recién David, coincido 100% con lo que decías, y desde mi enfoque, desde mi punto de vista, cada una de esas etapas, según Kotter 8, ¿sí? Tiene una emocionalidad diferente. Entonces, la empresa que haga algo similar a lo que tú nos contabas recién, que pueda gestionar la emocionalidad de sus equipos a lo largo de las 7, 8, 10, insisto, creo que 8 etapas,
va a ser la empresa que logre el éxito. En cambios importantes, hablamos de los grandes cambios, las fusiones de dos empresas, por ejemplo, que son cambios tremendamente traumáticos, muy difíciles de superar. Hay otros cambios más pequeños, hay que cambiar la forma de industrializar, hay que cambiar la forma de comercializar a veces, o los mensajes que vamos a dar. Son mensajes son cosas que se pueden trabajar con toda la misma parafernalia, pero con menos ansiedad, ¿no? Con menos angustia. Ten mucho más cuidado cuando son los grandes cambios, o cuando viene otra empresa y compra, por ejemplo, cuando compran grupos inversores una empresa. Los cambios que tiene que vivir la plantilla son traumáticos. Entonces, es fundamental también el conocimiento de esa plantilla que tenemos, de toda esa emocionalidad, de los valores que tuvo la empresa hasta el momento, que va a ser lo que impulse la gestión del cambio. Estamos hablando de un poco del ámbito empresarial, ¿no? Y resulta que muchos de los sitios de directivos o medio de posición media, ¿no?, dentro de las empresas son ocupados por gente que proviene de la universidad, ¿no?, gente con estudios. ¿Crees, David, que la gente que sale de la universidad sale preparada en el área de la gestión del cambio? En estos momentos no estamos trabajando en esa línea. Realmente los alumnos comienzan sus andaduras en las empresas con mayor o menor suerte, con mayor o menor adaptación, tratan de potenciar sus conocimientos, de profesionalizar todo lo que han aprendido, pero luego la realidad es que se le valoran más por su actitud que por su conocimiento, algo que hemos comentado en repetidas ocasiones, y no son capaces de gestionar correctamente el cambio, es decir, se acostumbran a lo que hay y no son provocadores de cambio, ni mucho menos se adaptan al cambio. De hecho, hay que trabajar mucho con ellos. Esto que estábamos comentando de cuando se produce una fusión, una adquisición de una empresa por otra, quizás hay que ayudarles, hay que acompañarles, y es un éxito ya lograr que las personas que forman nuestro equipo se adapten y no que se provoque un rechazo. Es decir, ya solamente conservar una actitud positiva es éxito total en una fusión o en una adquisición de empresa. Y realmente nosotros no vemos que estemos trabajando en generar ese tipo de actitud en los estudiantes. Es una línea de trabajo muy interesante que deberíamos desde la universidad potenciar. Y bueno, esta pregunta os la abro a ambos. ¿Me podéis poner algún ejemplo de empresas que hayan resuelto en algún caso con poco éxito y en algún caso con mucho éxito la gestión de un cambio? ¿Quién quiera comenzar? Yo, por ejemplo, volviendo al sector del calzado, sin dar nombres, la empresa recientemente en la que estoy haciendo un proyecto, se ha trabajado mal el cambio en el sentido de cuando una persona no se ha adecuado correctamente, la han apartado de su puesto y no le han dado una solución a ese puesto, es decir, no hay un relevo, lo han hecho de una manera muy precipitada y esa persona que ni ocupa su puesto anterior ni tiene definidas sus nuevas funciones ha entrado en el desánimo, en la desmotivación, y hemos encontrado un campo ahí que realmente no lo hemos sabido trabajar. Es decir, se han tomado decisiones demasiado rápidas, sin pensar, sin tener estrategias, sin haber gestionado el cambio correctamente. El resultado, desmotivación, el equipo empieza a separarse y empezamos a ralentizar los movimientos y empezamos a no conseguir los objetivos en el corto plazo. Por eso hay que trabajar muy bien, porque estamos realmente en el día a día con personas. Liliana, ¿tendrás algún caso? Aprovecho y uno positivo, entonces. Sí, tuvimos oportunidad de trabajar en una empresa tecnológica, no voy a dar nombres tampoco, que tuvo un cambio muy fuerte en la parte económica, en la parte financiera, y había que afrontarlo. El cambio no era bueno, lo que fue bueno fue el resultado, ¿no? El cambio era preocupante, había que hacer desde recursos humanos todo un recambio de la forma que iban a cobrar las personas sus sueldos, era un cambio duro de llevar, y aparte se cambiaba la posición en el mercado de esta empresa, con lo cual parece que internamente disminuye el orgullo de pertenecer a ella. Entonces trabajamos sobre concentrar fuertemente la sensación de equipo. Trabajamos individualmente, primero con los directivos, bajamos el cambio y luego hicimos dos actividades
de outdoor, para crear equipo, conciencia de equipo, y esto fue lo que permitió, incluso una parte de este outdoor tuvo previsto el espacio de la queja, de la protesta, de que pudieran sacar la bronca, el enojo que tenía cada uno de ellos adentro, y lo pudimos hacer con los directores y los chicos que estaban trabajando, todos juntos, son todos ingenieros informáticos, con lo cual tenían un tema en común muy fuerte, y el trabajar esto los hermanó. Se pudieron comprender, surgió la empatía, y de verdad de esto ya han pasado 3 años, creo, no estoy muy segura, 2 o 3 años, y el resultado es excelente, aparte de haberse podido superar una etapa pero muy difícil, financieramente, de plantearse si cerraban o no, a estar hoy como están en crecimiento y seguir todo el equipo cohesionado, creo que fue una buena experiencia. A lo largo de la entrevista habéis comentado la importancia de la actitud positiva. Es una pregunta ya asidua en el programa, eso también es un poco un síntoma de que estamos terminando, se nos pasa el tiempo volando, pero ¿alguna puntualización de qué importancia tiene la actitud positiva a la hora de afrontar los cambios? Empezar tú. Bien, obviamente en el momento que estás con una persona con una actitud positiva, o si tú tienes una actitud positiva, cualquier situación no prevista la vas a afrontar de una manera muchísimo mejor que si tu actitud es negativa, donde al final te vas a desmotivar muy rápido y ya vas a anular el cambio, te vas a volver a la zona de confort y encima justificando lo bien que estás donde estás, ¿no? Vas a buscar las razones para acomodarte, ¿no? En lugar de buscar de cómo salir de aquí, ¿no? Claro, luego una actitud positiva nos va a ayudar a afrontar cualquier situación no esperada. Liliana, ¿alguna matización? Totalmente de acuerdo. Sí, hubiera dicho lo mismo. ¿Algún libro que nos queráis recomendar? Vale. Liliana. Yo, con respecto a este tema, recomendaría mucho de Sergio Fernández, Vivir sin miedo. Muy bueno. Lo conoces, es muy práctico, nos enfrenta con nuestros propios miedos y es la base, atreverme a cambiar es superar miedos. Y otro que pondría en paralelo con este es Reinventarse, de Mario Alonso Puig. Tocado grandes autores, ¿Qué autores? Sí. Lo que pasa es que es verdad que reinventarse, nos lo está diciendo el título, ¿no? Es lo que debemos hacer para poder gestionar los cambios. Uno a lo largo de la vida debe estar dispuesto a reinventarse muchas veces. Esto tiene que ver con ser positivo, con ser flexible, con adaptarnos a los cambios. ¿Algún libro, David? Es una fábula, se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Muy bueno, y lo veo muy sencillo, sí. Muy fácil de leer y muy vinculado sobre todo a los núcleos industriales que tenemos en la provincia de Alicante, donde realmente o te adaptas a los nuevos escenarios, a las nuevas situaciones y en pro de buscar tus oportunidades, o al final te vas a quedar relegado. O te adaptan, ¿no? Claro. O te adaptas o te adaptan. O te quedas ahí ya estancado y la verdad es que acabas cerrando. ¿Y algún blog, algún sitio de referencia, personas a las que recomendaríais seguir? ¿Tendríais alguien de referencia? Fabián Villena. Me gusta. Instituto de Actitudes Positivas. Qué bueno, ya no puedo decir otro, después de eso no puedo. Muy bueno. Yo sumaría también a Sergio Fernández, que tú comentabas el programa Pensamiento Positivo y su blog, que me parece excelente, y también Borja Vilaseca, para esa parte del autoconocimiento, que borjavilaseca.com también lo sumarían. No sé si te habré quitado ya parte de tu trabajo. Ya, todo, de hecho, era solo. Bueno, había buscado 3 tweets y estos 2 que me hayas escuchado de otros programas, ¿no? Bueno, me sabe mal, pero es normas del tiempo. Bueno, vamos a tener la oportunidad, porque me gustaría comunicarlo, que tengo la suerte de compartir un proyecto con ellos, un curso que vamos a dar en Fundesem, en el que estaremos las mismas 4 personas que estamos aquí, Carlos, David, Liliana y un presente, y además Francisco Torreblanca, que hoy no tenía la posibilidad de venir por compromisos laborales, pero me hace muchísima ilusión, y quien esté interesado, pues que se ponga en contacto con nosotros a través del Instituto de Actitudes Positivas y les informaremos. Y bueno, daros las gracias, pero de corazón, me ha hecho muchísima ilusión que estéis aquí. Y seguro que contaremos con vosotros, os secuestraré en breve para que volváis a venir aquí. ¿Prometido? Prometido. Muchísimas gracias. Está grabado, ¿eh? Vale. Muchas gracias. Bueno, Carlos,
¿Algún otro sitio de interés que no te haya quitado? Sí, bueno, yo había preparado, además de seguir a Liliana, por ejemplo, en Twitter, que a través del usuario Liliana Brando, David creo que se está poniendo las pilas ahora con el tema de Twitter, pronto lo empezaremos a ver por Twitter también activo, bajo el perfil de Juárez UPV. Había también añadido alguien que ya he mencionado al principio, que es Virginio, en Twitter es Virginio G, ¿de acuerdo? Y luego el blog de vicentecliment.es, un chico alicantino, no con muchos seguidores, pero lo he estado revisando y creo que con muy buena calidad en sus posts y en sus artículos. También en Twitter, Vicente Climent. Y luego libros, había preparado un solo libro por cada tema, aprovechando que vas a nombrar el curso, ¿no? Por cada parte de ese curso, ¿no? Primero, la parte de autoconocimiento, de la que un poco es la base de todo, ¿no? Que hablaba Liliana. Yo había preparado pues, El encantado de conocerme, de Borja Vilaseca. Luego, para la parte de creatividad, alguno de los que suele recomendar Fran, aprovechando que Eduardo estaba... Bono, seguro. No, Game Storming, de Dave Gray y Sunny Brown, con 83 juegos creativos, ¿no? Que nos ayudan a ser mucho más creativos sin pensar que lo somos, ¿no? Luego, para la parte de aterrizaje de las ideas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de tener una estrategia, de David, ¿no? la parte de David. Yo recomendaría el libro Generación de modelos de negocio, de Alexander Osterwalder, que explica el modelo Canvas, por ejemplo, que es una manera de plasmar las ideas muy práctica y muy gráfica, ¿no? Y además de otros sistemas como el mapa de empatía, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias herramientas muy útiles, muy rápidas de aprender y muy bien explicadas en ese libro. Y por último, para la parte de motivación, ¿no? Yo tengo un libro que especialmente me motiva y me ilusiona cuando lo leo, de hecho lo tengo siempre cerca para leer algún trocito, es La última lección de Randy Pausch. El vídeo ese también es genial. Exacto, sí. La última ponencia suya, exacto. Y bueno, también tenemos que sumar en tema de motivación, Motívate y Emprende, de Celia Domínguez, que tuvimos aquí. Y gran libro. Y tantos otros que podríamos meter. Sí. Carlos, a modo de síntesis, ¿algunas claves de las que nos hayan dejado? Nada, no me extiendo más, simplemente la parte de autoconocimiento que hablaba Liliana me parece fundamental. Y bueno, la parte de David, yo también como ingeniero, ¿no? Como esa parte ingenieril que tenemos, hemos estado hablando del mayor manejo de variables, ¿no? Cuantas más variables analices, ¿no? O tengas en cuenta, en física pasa esto, ¿no? Cuantas más variables controlas, mayor predicción tienes sobre el resultado, ¿no? Menos se desviará el proyectil, la parábola que has calculado, ¿no? Por decirlo de manera más gráfica. Bueno, pues eso es mi síntesis. Exacto. Muchas gracias, Carlos. Espero contar contigo la semana que viene. Claro que sí. Queda prometido también, ¿vale? Y bueno, como cierre, normalmente siempre hacemos algún saludo, pero esta semana me gustaría hacer una mención especial a 3 personas, 2 personas que nos han dejado. Una es Pepe Lillo Huertas, que tenía la suerte de conocer y como hemos hablado en muchas ocasiones de alguna manera modelar, me quedo con lo que aprendí de él, que siempre tenía una actitud súper positiva, siempre tenía una sonrisa. Otra es una persona que a mí me ayudó muchísimo desde mis inicios, cuando apenas ni me conocía, y he aprendido de él muchísimo, que es Miguel, el hombre de la cooperativa, el gerente de la cooperativa agrícola. Y otra persona que está en una situación ahora crítica y le mando de aquí muchísimos ánimos, que es Tomás Sánchez. Y bueno, sobre todo a las familias darles un abrazo grandísimo y desear que para lo que queráis estamos aquí. Y a los amigos desde casa les empezamos a la semana que viene con más conocimiento práctico, ¿de acuerdo? Muy buenas noches.